Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Ángel Prado y pues bueno, bienvenidos a una nueva cápsula virtual desde las redes de el doctor Fernando Alcides. ¿Cómo está, doctor? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la migraña, doctor. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tema es? ¿Qué nos puede explicar un poco acerca de este padecimiento? Bueno, la migraña es un dolor de cabeza muy frecuente. De hecho, es uno de los padecimientos neurológicos más frecuentes que origina discapacidad, dependiendo de dónde utilicemos los números de las estadísticas. Puede ser la segunda enfermedad neurológica que causa discapacidad. Y es un motivo de atención médica muy frecuente, no solamente en la consulta, sino también en las salas de urgencia. Normalmente la migraña lo tenemos culturalmente o asociado como que tengo un dolor frecuente en la cabeza. No sabemos cómo clasificar ese tipo de dolores. Cuando personalmente cuando tenemos un dolor demasiado intenso que no podemos quitar con un analgésico, por ejemplo, pensamos o tendemos a relacionarlo con que es migraña. ¿Esto es 100% cierto o existen ciertos niveles de dolor o qué es lo que necesitamos saber para considerarlo como un dolor de migraña o que es migraña, ¿no? Sí. Bueno, la migraña es un dolor de cabeza, el cual, no es provocado por ninguna otra causa en cuanto a otra enfermedad. Es un dolor de cabeza, primario, digámoslo así. Siempre que vemos una persona con dolor de cabeza, debemos de preguntarnos si efectivamente este dolor de cabeza corresponde a un problema neurológico como tal, o es debido a otra enfermedad que puede estar provocando dolor de cabeza. Por ejemplo, una sinusitis por sí sola puede provocar dolor de cabeza, ¿sí? Y tratando la sinusitis, este dolor de cabeza tendría que desaparecer. Entonces, siempre es la primera pregunta que nosotros como médicos debemos de tratar de responder. Ahora, la intensidad del dolor no forzosamente lo cataloga como migraña. Okey, Culturalmente, así lo considera la gente, que un dolor de cabeza intenso es migraña, migraña, ¿no? pero Sí. no es así. Hay otros dolores de cabeza que también son intensos, ¿sí? Y que pueden considerarlo como migraña cuando no es así. Entonces, la intensidad, si bien es un criterio diagnóstico, no es el único que debemos de tomar en cuenta para considerar a una persona con migraña. ¿Qué síntomas podríamos tomar en cuenta o qué engloba todo ese la sintomatología de la migraña? Okey, los síntomas de la migraña van mucho en relación con el mecanismo por el cual se genera el dolor, que aún así, a pesar de todas las herramientas que tenemos, de investigación al día de hoy, todavía no nos queda completamente claro el mecanismo por el cual se provoca, pero hasta el día de hoy lo que sabemos es que el sistema que genera este dolor, se llama el sistema trigémino vascular. El nervio trigémino es el nervio que nos da sensibilidad a nivel de la cara, pero también da sensibilidad a la cubierta que rodea al cerebro, en este caso las meninges, y que también está encargado con otros, bueno, tiene relación con otros sistemas a nivel del sistema nervioso, que es lo que provoca este mecanismo del dolor. Es un mecanismo complejo, ¿sí? Esto es lo que, provoca que existan diferentes síntomas que no solamente están relacionados con el dolor, sino también con los síntomas previos al dolor. Inclusive durante la fase de dolor o del ataque hay otros síntomas que también puede presentar, e inclusive posterior a que se resuelve o que pasa la fase de dolor, también la persona llega a presentar otros síntomas. Entonces, si, consideramos como tal los criterios para catalogar o diagnosticar a alguien con migraña, aparte de la intensidad del dolor, también debemos de tener en cuenta la duración del episodio, en cuánto tiempo dura. Eso es muy importante, porque eso también nos marca la diferencia para considerar otros tipos de dolores de cabeza. Okey. Los síntomas asociados, ¿sí? Obviamente también, si hay una discapacidad como tal, asociada al dolor que lo limita la actividad física. La intensidad por sí sola no es suficiente, ¿por qué? Porque todos tenemos un umbral al dolor distinto, Sí, claro. ¿sí? Y el dolor no es algo que podamos medir fácilmente. Entonces tenemos es un síntoma subjetivo. Para mí, lo que puede ser un dolor leve, para una persona puede ser un dolor muy intenso. Entonces, el dolor en cuanto a la intensidad no es un criterio suficiente, pero sí es un criterio importante para considerar a una persona con migraña.
Dentro de los síntomas que posterior a que pasa el episodio de dolor de cabeza, ¿cuánto tiempo? Ahorita mencionaba puntos importantes, ¿no? ¿sí? Que previo al dolor existe algún tipo de síntoma que puede relacionarse a este padecimiento, que hay que tener muy en claro y hay que ser muy conscientes de cuánto tiempo dura el episodio de dolor que está presentando el paciente. Y también hay que considerar cuáles son los síntomas que nos está dando, ¿no? Doctor, ¿nos puede dar quizá cuáles son como tal estos síntomas que podemos presentar antes o después? Y principalmente, ¿cuál es el tiempo exacto en el cual nos tenemos que preocupar si persiste el dolor de cabeza? No Sí. será 10 minutos, 5 minutos, Ujú. ¿cuánto tiempo es el que se considera Okey, estable? en cuanto a la migraña, como tal, el mecanismo que les comentaba está relacionado con varias estructuras a nivel del sistema nervioso, está relacionado no nada más el trigémino, sino también ciertas estructuras, que se encuentran a nivel del tallo cerebral, también otras estructuras que se encuentran en otras regiones, como es el nivel del hipotálamo, también el tálamo, la corteza cerebral. Entonces, todo esto es lo que va a provocar los diferentes síntomas que van relacionados al episodio de dolor. La migraña, podemos decir que consta de 4 a 5 fases. Hay algunos que nada más dicen que son 4, otros dicen que son 5. Está la fase prodrómica, que es una fase que dura horas antes o empieza horas antes del ataque como tal, va desde 24 hasta 48 horas antes. En esta fase, la persona puede llegar a presentar, por ejemplo, bostezos, puede provocar cansancio, dificultad para concentrarse, cambios en el estado de ánimo, también inclusive puede presentar, antojos, la persona empieza a tener sus antojos, antes del dolor. Estos síntomas, pues, son un poco inespecíficos, pero sí se ha visto que las personas que padecen migraña llegan a presentar estos síntomas. Posteriormente está la fase de aura, que, está muy presente, pero en un porcentaje bajo de pacientes, como en un 30% de los pacientes sí llegan a identificar esta fase de aura. ¿Cuál es el aura? El aura son los síntomas, específicos que se presentan previo al inicio de dolor de cabeza, o a veces que van en conjunto con el dolor de cabeza. ¿Cómo podemos catalogar a un síntoma como tal, que sea parte del aura de la migraña? Bueno, es un síntoma que tiene una duración aproximada de entre 5 a 60 minutos, y una vez que se presenta este síntoma, a los 15 minutos ya empieza el episodio de dolor de cabeza. Las auras pueden ser visuales, sensitivas, motoras o inclusive también llegan a tener problemas de lenguaje. Lo más frecuente es que sea un aura visual, en la cual el paciente llega a ver como una mancha luminosa, en la mayoría de los casos, y ese es como su aviso de que viene como tal el dolor de cabeza. O sea, le avisa. Ajá, es como Okey, okey. ese es lo que se considera como el aura, el aviso de que viene un dolor. No se presenta en todos los pacientes con migraña, pero en un 30% de pacientes sí lo llegan a identificar. Y esto tiene que ver también con el mecanismo por el cual, se genera, el dolor a nivel de la corteza cerebral, ¿sí? Posteriormente viene la fase de dolor, que es donde ya tenemos aquí un dolor que llega a su máxima intensidad aproximadamente en una hora. La duración del episodio o del dolor de cabeza debe ir desde las 4, pero puede 4 horas hasta 72 horas. Una persona puede tener dolor hasta por 72 horas. Además, tiene una sensibilidad, aumentada a lo que es la luz y el ruido, y también la persona tiene un dolor de características generalmente pulsátil o punzante, de moderada a severa intensidad, y también se suele acompañar de náusea y en ocasiones hasta de vómito. Que pueda presentar el paciente. Ajá. Y ya posteriormente está la fase de resolución o postdrómica, en donde también llega a tener una duración de 24 horas aproximadamente. La persona llega a tener, generalmente cansancio, dificultad para concentrarse también, principalmente, como los síntomas más característicos. Digamos que es como la fase de recuperación posterior al Como que es episodio. un episodio en el que el cuerpo requiere descanso Exactamente, para poder inclusive todavía durante esta fase puede quedar un poquito de sensibilidad a la luz, sensibilidad al ruido, un claro. poco de náusea también. ¿Cómo podemos o sea, digamos que es un efecto catatónico, porque el cerebro está aplicando el dolor, o estamos produciendo esta sensación de dolor, esta falta de visión que tenemos.
y el cuerpo posteriormente entra en una etapa de descanso. O sea, ¿sí se puede poner en ese tipo de ejemplos, Dot, o es mucho? Sí, bueno, de lo que sabemos en cuanto al mecanismo por el cual se genera el dolor, sabemos que, este estímulo que percibe el nervio trigémino provoca ciertos cambios también a nivel de la vasculatura, cerebral, lo cual va a provocar, la aparición de diferentes síntomas en las personas que tienen el dolor de cabeza tipo migraña, y tiene que también que ver con una, estimulación neuronal excesiva en ciertas regiones del cerebro. Inclusive este mecanismo de acción es muy parecido a lo que ocurre en los pacientes que tienen un infarto cerebral. Un ejemplo, posterior a esta hiperestimulación que hay a nivel de las neuronas en la corteza, ocurre una disminución de ese estímulo, lo cual va a provocar también, los síntomas posterior al episodio de dolor. Pero sí, digamos que esta fase posdrómica es la fase de recuperación. Y la quinta fase es la fase, interictal, que son los epis el es el la duración, bueno, más bien es el periodo en el cual la persona está libre de dolor entre los ataques, que son fases que todavía no están muy bien estudiadas, pero sí se observan también ciertos cambios, en las personas que llegan a padecer, migraña. Migraña. Influye ya también, digo, ya quizá metiéndonos a temas en psicóticos, ¿la migraña puede causar algún o detonaría algún tipo de enfermedad de psiquiátrica, por ejemplo? O sea, ¿puede llegar a darse el caso o no tiene correlación una cosa con la otra? No se ha visto una correlación como tal. Lo que sí es indudable es que la migraña es un dolor de cabeza que va a afectar la calidad de vida de los pacientes. Y eso es lo que nos marca mucho la pauta para decidir el tratamiento ideal en cada uno de ellos. Pero Okey, de que afecta la calidad de vida de las personas también, también. porque, es un dolor que en la mayoría de las veces tiende a ser un dolor discapacitante, y pues, obviamente, como ocurre generalmente en personas jóvenes, inclusive hay casos de migraña que inician desde las etapas pediátricas, ocurre en personas en edades, económicamente activas, lo cual también provoca, pues, una incapacidad laboral considerable y, pues, eso indudablemente afecta al estilo de vida. Exactamente, ahorita como menciona económicamente activas, ya yo creo que llega a este punto, de factores sociales, factores de estrés, factores personales incluso, entonces es 100% lidiar con ese tipo de entornos y poder ver de qué manera resolverlo, ¿no? Los invito, ahorita que estamos tocando el tema de la migraña, estamos viendo que estamos teniendo mucha interacción en redes, entonces los invito a que dejen sus preguntas, dejen sus comentarios. Ahorita, al final, ya casi al final del día, vamos a tener una parte para poder contestar y resolver esas preguntas con el apoyo del doctor Fernando. Y pues bueno, adentrándonos nuevamente en el tema, Doc, a mí me surge mucho la curiosidad de que, ok, la migraña viene siendo un padecimiento, es un dolor de cabeza, ya nos está explicando más o menos cómo es, cómo funcionan las fases de este tipo de dolores, pero ¿cómo se desarrolla? ¿Es una enfermedad? ¿Es un virus? ¿Es una bacteria? ¿La desarrollo a través de mis genes? ¿Es una enfermedad que ya traigo hereditaria? En algunos casos sí se cuenta con el antecedente familiar, pero como tal no está bien determinado qué es lo que la provoca. La manera o por el cual adquirimos la migraña no se sabe, simplemente aparece, pero sí se ha visto que es una enfermedad neurológica, eso sí, no hay duda, es una enfermedad del Claro. sistema nervioso central, no es una enfermedad vascular como se tenía una creencia, años antes. Es una enfermedad que se adquiere generalmente en las personas jóvenes y conforme vamos avanzando, o sea, conforme nos vamos haciendo más viejos, la probabilidad de padecer migraña cada vez es menor. Entonces, sí es una enfermedad principalmente de personas jóvenes, Claro, ¿sí? digamos, más o menos, existe un margen de edad en lo que nos Digamos que la mayoría de las personas que llegan a padecer migraña inician su padecimiento desde antes de los 20 años de edad, pero como les comentaba, o sea, también puede empezar a presentarse desde etapas tempranas de la infancia, edades escolares, y a veces también después de los 20 años. Entonces, aquí nos marca, obviamente que los criterios diagnósticos ya están hasta establecidos para poder dar el diagnóstico de migraña. No es fácil en todos los casos, siempre tenemos que indagar si no hay algún antecedente que pudiera tener la persona y que pudiera considerar que esto favoreciera que tuviera otro tipo de dolor de cabeza, y pues ya en base al criterio médico y a los antecedentes de la persona, los síntomas también asociados que pudiera presentar,
pues sí requiere algún otro estudio para confirmar o no, más bien para descartar alguna otra causa que pudiera provocar los dolores de cabeza. Claro, que es lo importante, ¿no? Mencionaba al inicio que es muy prioritario verificar cuál es la causa que detona el dolor de cabeza, ¿no? Durante el diagnóstico para saber si es migraña o si es algún tipo de dolor de cabeza a raíz de otra, causada por otra enfermedad, ¿no? Ujú, Aquí mi siguiente pregunta, ¿qué tan relacionada está la migraña con otro tipo de enfermedades? Por ejemplo, sabemos, ahorita nos está mencionando que es una enfermedad que afecta 100% al sistema nervioso, ujú. pero ¿tiene correlación con algún otro tipo de enfermedad? Puede ser alguna enfermedad gástrica o algún cáncer, por ejemplo, alguna enfermedad hematológica que pudiera detonar o que pudiera desarrollarnos la migraña. Bueno, no es raro tampoco también, que encontremos a los pacientes que padecen migraña que tienen otra enfermedad. Por eso hay la importancia de considerar estos antecedentes y, determinar si efectivamente, es un cuadro de migraña por sí solo o está relacionado con algo más. Ahora, en la migraña también es importante saber que hay factores desencadenantes que pueden predisponer a tener un dolor de cabeza. Y se ha visto que las personas que tienen otras enfermedades, por ejemplo, obesidad, diabetes, presión alta, si estas enfermedades no están bien controladas, también pueden complicar más el tratamiento de la migraña porque va a favorecer a que la persona tenga más dolor de cabeza. Claro, Entonces, es importante también tener un buen control. Algo que también nos ayuda mucho a los médicos, o por lo menos algo que yo hago con mis pacientes, es hacerles mucho énfasis en la educación de su enfermedad. ¿Por qué? La migraña es una enfermedad que, muchas veces se ve favorecida por, factores desencadenantes. Por ejemplo, ciertos alimentos pudieran predisponer a que una persona pudiera tener un cuadro de migraña. Si ya es una persona que padece migraña, y ya identificó un factor que pudiera predisponer a que tenga un ataque, hay que tratar de evitarlo. Por ejemplo, alimentos puede ser, el estrés, ¿sí? Los desvelos también frecuentes van a favorecer a que una persona tenga ataques de migraña. Entonces, ahí la importancia de reconocer si hay algún factor desencadenante que pudiera precipitar el dolor. A veces también ciertos medicamentos, por ejemplo, en las mujeres, las mujeres que padecen migraña, a veces ciertos cambios hormonales relacionados con el ciclo menstrual pudieran predisponer a que tuviera un dolor de cabeza tipo migraña. O inclusive las mujeres que toman, por ejemplo, anticonceptivos orales, también favorece a que tenga el episodio de migraña. Entonces, si ya identificamos un factor, ahí lo importante es tratar de evitarlo. Otra situación que nos importa mucho a los médicos, lo que es el abuso de los analgésicos. El día de hoy, tenemos la facilidad de poder ir a la farmacia, adquirir un analgésico, el que sea, sin s- ningún problema, sí, claro. y, poder consumir un analgésico, de manera, indiscriminada, bueno, Sí, claro, al automedicarse. Exactamente. exactamente. Sí, me duele la cabeza, me voy a tomar tal medicamento, me duele esto y nos acostumbramos a Sí, hacerlo. y a veces prueban de uno, prueban de otro, entonces empiezan a abusar de los analgésicos y bueno, aquí punto muy importante, ningún dolor de cabeza es normal. Si cualquier persona padece dolor de cabeza, debe de acudir a una valoración para determinar qué es lo que está provocando el dolor. Segundo, el abuso de los analgésicos se debe de evitar porque, bueno, en el caso de los pacientes que padecen migraña, el sobreuso de analgésicos va a provocar que este dolor, se vuelva crónico y que se pudiera, transformar a otro tipo de dolor de cabeza, que es un dolor de cabeza por sobreuso de analgésicos, y es un dolor muy difícil de quitar. Entonces, esos factores, aunado a otros, pueden predisponer a que el episodio de migraña o la migraña como tal se vuelva crónica, y eso es un factor que, pues, obviamente va a determinar mucho o impactar en el tratamiento y en la calidad de vida de la persona. ¿Qué procede cuando ya este padecimiento de ser algo eventual, Ujú, cuando ya se convierte crónico? ¿Cómo? Porque, bueno, vamos a partirlo en dos partes. Cuando es un episodio eventual, ¿qué debemos hacer nosotros para poder tratarnos, ¿no? Si para poder mitigar el dolor, ¿qué es lo que nos recomienda hacer? Si quizá no tenemos la accesibilidad o de primera instancia no podemos ir con un médico o con urgencias, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer para mitigar el dolor? okey. Bueno, aquí primero, pues, lo el un dato importante es, pues, tenemos que tener la certeza de que efectivamente se trata de migraña. Si ¿Ok? ya tenemos el diagnóstico de migraña, aquí lo importante es ahora determinar
frecuente está presentando la persona los episodios de dolor. Digamos que a grandes rasgos el tratamiento se puede dividir en 2 partes, lo que es el tratamiento abortivo, que son los Los analgésicos, los analgésicos. medicamentos que van a ayudar a aliviar el dolor, y la otra parte es el tratamiento profiláctico. El tratamiento profiláctico son los medicamentos que nos van a ayudar a prevenir, los episodios de dolor. El tratamiento abortivo, pues, son los analgésicos que bien pueden ser analgésicos de uso común, ¿sí? Antiinflamatorios no esteroideos, paracetamol, por ejemplo, que van a disminuir la intensidad del dolor. Si una persona, padece ataques de migraña de manera muy esporádica, o sea, por ejemplo, un episodio de dolor cada 2, cada 3 meses, puede ser que con tratamiento analgésico sea más que suficiente. Eh, Sin embargo, si tenemos una persona que padece dolores, ataques de migraña relativamente frecuente, más de 2 o 3 episodios al mes, muy posiblemente esa persona sea candidata a un tratamiento preventivo. Los tratamientos preventivos van enfocados hacia disminuir la intención, perdón, la intensidad y la frecuencia de los episodios de dolor de cabeza. Algo también que yo les comento a mis pacientes, un dato muy importante del tratamiento es que la persona, el paciente, pues como su nombre lo dice, debe ser paciente, debe tener paciencia. No hay ningún medicamento mágico, ¿sí? El objetivo del tratamiento preventivo es disminuir la intensidad y la frecuencia de los episodios. No quiere decir que ya por tomar un tratamiento profiláctico, ya la persona no va a volver a padecer dolor de cabeza. Sí, y la elección del tratamiento profiláctico va de la mano con las enfermedades que tiene la persona, Claro, sí, sí, los efectos controlarlos. secundarios que pudiera tener de estos medicamentos y obviamente la tolerancia al mismo, ¿sí? Muchas veces, bueno, la elección del medicamento, bueno, ya cuando tenemos, o ya elegimos el medicamento apropiado para esa persona, tenemos que ir ajustando la dosis paulatinamente de acuerdo a la respuesta que tengamos para controlar el dolor. Y eso ya se ve moderado a qué tanto o qué tanto número de episodios pueda tener o tiene la persona, Sí, ¿no? exactamente. Tenemos que ahí tener el apoyo del paciente porque vamos a tener que ir registrando, bueno, la persona que padece dolores de cabeza, qué tan buen control tiene del dolor en base al número de episodios que tiene ya con el tratamiento y qué tan intenso o qué tan menos intenso empezó a ser el dolor de cabeza. Normalmente para, considerar la eficacia de un tratamiento profiláctico o preventivo, consideramos un tiempo de prueba de entre 2 a 3 meses. Si en esos 2 o 3 meses logramos una reducción aproximada del 50% tanto en intensidad y frecuencia del dolor, podemos considerar que el tratamiento está siendo efectivo. Obviamente ahí, pues, tenemos que ir ajustando la dosis para lograr el mejor control posible del dolor de cabeza. Del 100%. Ahorita mencionaba algo de que si era tratamiento o de que no era cura. Aquí la duda surge mucho, o sea, el tratamiento para la migraña, ¿me ayuda a tratar o es un tratamiento para curar nada más o mitigar el dolor? O sea, ¿hay cura literalmente para poder quitar este padecimiento? O sea, los tratamientos no son curativos, son preventivos. Obviamente que si con un tratamiento preventivo logramos un control, bastante bueno del dolor de cabeza, pues qué mejor. Sí, claro. Pero siempre tenemos que plantarnos metas realistas, ¿sí? Si un paciente viene conmigo y le digo que le voy a quitar su dolor de cabeza, ese tratamiento, por muy bueno que sea, va a fallar. Tiene una alta probabilidad de fallo, ¿por qué? Porque al primer dolor de cabeza que tenga la persona, va a pensar que el medicamento no Sí, que sirve nos sirve y va exactamente. a va a dejar de tomarlo, ¿sí? Entonces, no hay ningún tratamiento curativo, son preventivos. Tenemos que irnos ajustando en base a las expectativas del paciente también, porque, bueno, por ejemplo, yo también puedo tener el caso de una persona que dice: "Y bueno, y doctor, es que yo tengo un dolor de cabeza cada mes, o 3 dolores de cabeza al mes de tipo migraña, pero yo con mi analgésico que tomo, se me quita el dolor y todos los demás días estoy muy bien". Entonces, esa persona, si yo le puedo proponer un tratamiento preventivo de que se tiene que estar tomando todos los días un medicamento preventivo, me va a decir posiblemente: "No, es que yo no soy bueno para tomar medicamento todos O los sea, no días". no tengo esa organización, Exactamente, ¿no? pero sé que con mi tratamiento analgésico, el analgésico que usted me recetó, me lo tomo, se me quita el dolor y yo estoy a gusto con mi Con abortivo, tratamiento. entonces. Exactamente. Okey. Puedo tener otra persona que me dice: "Yo nada más tengo un dolor de cabeza cada 2 meses, pero ese dolor me incapacita mucho,
un dolor que yo no quiero volver a tener, entonces quiero que me ofrezca algo para disminuir mis episodios. Digo, entonces, también ahí aceptable el punto de vista del Sí, del paciente. paciente, ¿no? Como que ver por sus necesidades y Exactamente, ver en qué, como ahorita lo estaba apuntando, un ejemplo claro, o sea, dependiendo de las necesidades del paciente, es cómo se le va a estar aplicando el tratamiento. Y es exacto. muy importante que se haga énfasis en eso 100% porque a veces uno como paciente llega y que no, doctor, quiero curarme, Sí, o quiero que me dé el medicamento, quiero que me dé un medicamento mágico para quitarme 100% del dolor. Pero claro. no somos realistas, como usted lo menciona, ¿no? Sí, no hay una receta que utilicemos en todos los pacientes, de que todos los pacientes deben de recibir el mismo tratamiento. O sea, tenemos que tener también el punto de vista del paciente y obviamente cuál sería el tratamiento más eficaz para él, dependiendo de qué tan frecuente es su dolor, qué tan discapacitante es para la persona y obviamente qué otras enfermedades padece este paciente que pudiera determinar cuál sería el tratamiento preventivo ideal. Okey. Doctor, vamos a agarrar este pequeño espacio para poder resolver un poco de dudas que nos están poniendo. Nos están poniendo un caso de una chica. Ajá. Saludos para Berenice. Nos está poniendo, doctor, me despierto cada madrugada con un dolor de cabeza, pero en las mañanas despierto ya sin dolor. ¿Qué puede ser? O sea, le da episodio en la madrugada, después en la mañana ya se levanta normal y dice que ya no tiene el dolor. Bueno, si es un dolor de cabeza que lo presenta todos los días, no y pues lleva ya mucho tiempo con este dolor de cabeza, no sería mi primera posibilidad considerarlo como migraña. Es muy difícil que tengamos ataques o sea, imagínense un dolor de cabeza intenso, moderado o severo, ¿sí? Que normalmente es discapacitante en el sentido de que nos limita mucho a hacer nuestras actividades del día a día, que nos puede provocar náusea o vómito, o que nos molesta la luz y el ruido, y que es un dolor que, pues, a final de cuentas limita mucho la actividad. Claro, Imagínense a alguien que pudiera padecer un dolor de cabeza todos los días de estas características, es complicado. Sí hay dolores de cabeza que son, más frecuentes, intensos, discapacitantes también, pero por ese caso en particular, difícilmente yo pudiera catalogarlo como una como migraña. una migraña, pues ahí sí requeriría abordaje por el tiempo de evolución que pudiera tener y un dolor de cabeza que la despierte en las mañanas, pues habría que considerar otros tipos de dolores de cabeza que pudiera estar presentando. Claro, acudir a consulta, ¿no? Para que vaya a una Exactamente. valoración, entonces, para que vaya lo más pronto posible. Nos Ajá. comenta que los episodios dice que le dan en la madrugada y en la mañana amanece como si nada. Entonces, sí me requiero que esta información ha de ser de suma importancia para Berenice. Entonces, pues Ujú. acudir a consulta, como lo menciona el doctor Fernando. Nos pone también aquí Dial. Las altas temperaturas, ahorita que estamos toda esta semana que vamos Mm. a estar a 40, 42 grados, nos pone si eso también es un factor para dolores de cabeza y para la migraña. Sí, o sea, una persona, que no bueno, los dolores de cabeza pueden ser favorecidos por muchos factores externos, ruido, deshidratación, calor, entonces, no solamente la migraña puede ser favorecida por las altas temperaturas. Entonces, las altas temperaturas en cualquier persona pueden provocar un episodio de dolor de cabeza. Sí. Ahorita que menciona factores externos, esta pregunta la quiero leer. Ajá. Nos ponen aquí, nos pone Doc. Mi ex decía que yo le provocaba migraña. ¿Eso es posible? Digo, ya mencionando que estamos hablando de factores externos como el calor y todo eso, Pues ¿eso puede influir no diría que es imposible, pero posiblemente a lo mejor el factor del estrés pudiera haber favorecido al episodio de dolor. de dolor? Ok, perfecto, Doc. Ujú. Bueno, pues vamos a terminar con el último caso Mm, que nos están poniendo aquí. Ok, doctor, tuve un dolor de cabeza este fin de semana, inició el sábado en la noche y duró hasta hoy domingo, sigo con dolor. Perdón, hasta hoy sigo con dolor de cabeza, hoy lunes. mm. Tomé un antihistamínico, ya que tenía la garganta y la nariz irritada, pero me provocó un poco de sueño. Y si me recuesto, dice que hay un pequeño mareo. Entonces, ¿se podría considerar como migraña o qué factor va relacionado a esto? Bueno, otro dato importante es que, en el caso de migraña, debemos de saber que, bueno, si hablamos de los criterios diagnósticos,
La persona debe de haber tenido ya episodios, anteriores que cumplan los criterios que les mencioné. O sea, es difícil hacer el diagnóstico de migraña con un solo episodio de dolor de cabeza. Aquí en este caso, pues, si se asoció posiblemente a un proceso infeccioso, habrá que tratar el proceso infeccioso de vías respiratorias para ver si eso, disminuye el síntoma de dolor como tal. Ahora, si ya aliviando el proceso infeccioso, estos dolores de cabeza persistieran, pues ahí sí habría que indagar un poco más si efectivamente es un dolor, que cumpla los criterios para migraña o es otro tipo de dolor de cabeza. Claro, atender principalmente la infección, ¿no? En este caso, que vendría Exacto. siendo la infección nasal o algún tipo de infección de garganta, para poder ver si puede, con eso se regula o se Es quita el dolor 100%. Sí, así es. Doc, antes de terminar esta consulta ahorita, tuvimos muchos casos, de hecho quedaron uno Mm, que otro pendiente. No sé si producción tenemos tiempo de hablar uno más. Sí, uno mm, más, por okey. curiosidad nada más. Ok. Doc, nos pone aquí también en otro caso del calor. Ahorita que aquí en Monterrey, imagino que en Mm, Saltillo de igual manera están las olas de calor sí. sumamente intensas. em, que ahorita, ¿qué se puede tomar cuando tienen un dolor insoportable? Yo creo que lo que está pidiendo aquí es en este usuario es qué medicamento abortivo es el que más es el que más, o qué es lo que recomienda usted para poder Bueno, quitar el dolor o mitigarlo, ¿no? primero, pues, sería la prevención. Si la pregunta va enfocada, si ahorita con temporada de calor, presento dolores de cabeza, bueno, primero, pues, mantenerse bien hidratados. Segundo, evitar temperaturas altas. Otro detalle es, pues, también evitar exponerse al sol. Si ya a final de cuentas sigue teniendo dolor de cabeza, pues, utilizar posiblemente un analgésico de primera línea, posiblemente naproxeno, paracetamol, ibuprofeno, aunque si ya la persona, requiere constantemente consumo de analgésicos, lo más recomendable sería una valoración para ver si es candidato a un tratamiento preventivo, sí, que sería lo más importante. Sí, claro, lo más idóneo, ¿no? Acudir a consulta y, Ajá, pues, que lo valore un especialista como usted, ¿no? exacto. No, perfecto. Yo creo que, pues, abarcamos mucho este tema. Es un tema en el cual, pues, es muy recurrente, porque yo creo que en la población, tan solo aquí en Monterrey hay mil millones de personas, entonces mínimo unas 100,000 tienen que tener dolores de cabeza. Mm, Y puede haber este tipo de confusión en cuanto a qué tipo de dolor es, el grado de dolor, ujú. en la toma de medicamentos, el abuso incluso de los mismos analgésicos, que siento que son puntos muy importantes y que se consideraron dentro de esta plática. La información fue muy clara y precisa, sinceramente. Entonces, para el siguiente live, dejen sus comentarios, qué les gustaría que hablemos. Ahorita igual si tienen preguntas, dejen en comentarios que vamos a estar viendo la manera de poder contestar todo ese tipo de dudas. Y antes de terminar, algo más que quisiera agregar, doctor, ¿qué nos puede decir para prevenir, no sé, ahorita relacionándole con estas oleadas de calor o en tema de migraña? ¿Qué nos puede decir? Pues, principalmente evitar el abusar de los analgésicos, que eso es algo muy importante, porque el abuso de analgésicos, aparte de que el dolor de cabeza lo puede cronificar, puede también, provocar otras complicaciones. Saber que no hay ningún dolor de cabeza que sea normal. Todos podemos padecer dolor de cabeza, pero eso no quiere decir que sea normal. Y, pues, acudir a una valoración oportuna para determinar, cuál es el tratamiento más apropiado para cada uno. Y si queremos una opinión de usted, ¿dónde está consultando actualmente? Nos puede compartir, parece que es su información, por si queremos agendar una cita. Sí, aquí en Monterrey, en Calzada del Valle, y para van a aparecer la dirección con el número de teléfono, y también en Saltillo, en el Centro Hospitalario La Concepción, ahí también estoy. Perfecto. Va a estar apareciendo aquí la información del doctor Fernando para quien quiera una valoración clínica pueda asistir. Este, pues bueno, nos estaremos viendo el siguiente lunes, todos los lunes en esta misma hora, tengo entendido. Entonces, para seguir hablando más temas, dejen en los comentarios de qué temas les gustaría que hablemos aquí con compañía del doctor. Algún tema muy recurrente, quizá. El que guste. Perfecto. Pues bueno, le agradezco mucho su tiempo, les agradezco a ustedes por estar aquí conectados, por la interacción que hubo, las dudas que se compartieron, la verdad, creo que es prioritario resolverlas. Y pues nos estamos viendo en una próxima consulta virtual. Muchas gracias nuevamente, doctor, y nos No, vemos. gracias a Hasta ustedes por la luego. invitación.